Buenas tardes, mi nombre es Claudia Vélez Rojas, soy médica coordinadora operativa de trasplantes. Esta tarde vamos a hablar acerca del tema de ayudas diagnósticas en el paciente con muerte cerebral. Entonces, las pruebas instrumentales para el diagnóstico de muerte encefálica se clasifican en dos tipos. Unas que son las electrofisiológicas, como es el caso del electroencefalograma, un escáner espectral y unos potenciales evocados auditivos y somatosensoriales del nervio mediano. Además, hay otras pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral, que son la sonografía Doppler transcraneal, la arteriografía cerebral de 4 vasos, la angiografía cerebral por sustracción digital, ya sea arterial o venosa, la angiografía cerebral mediante tomografía multicorte y la angiogamografía cerebral con radiofármacos difusibles. Antes que nada, es claro dejar preciso que para el diagnóstico de muerte encefálica realmente lo que más pesa es la clínica. Entonces, primero hay que conocer el coma estructural, la etiología y el carácter irreversible de lo que el paciente tiene. Para eso, ¿cómo lo hemos hecho? Pues obviamente con una tomografía de cráneo, la cual ya tiene el paciente. Segundo, unas condiciones clínicas generales durante la exploración cardiocirculatoria, donde se tenga una adecuada oxigenación, una adecuada ventilación y donde podamos tener claro que hay una ausencia de alteraciones metabólicas o que tiene ausencia de tóxicos o fármacos que puedan deprimir el sistema nervioso central. En la exploración clínica neurológica hay que determinar un coma arreactivo, una exploración neurológica de todo el tronco encefálico, donde encontramos una ausencia del reflejo fotomotor, del reflejo corneano, del reflejo oculocefálico, el reflejo oculovestibular, los reflejos nauseosos, tusígeno y donde se ha practicado el test de apnea y donde hay una ausencia de la respiración espontánea del paciente. Pueden presentarse algunas actividades de origen medular, tanto refleja como espontánea. Obviamente todo se va a hacer dentro de un periodo de observación y vigilancia neurológica de acuerdo a las condiciones y al entorno donde tengamos el paciente y de acuerdo también al criterio que tiene cada clínica con respecto hacia el diagnóstico de la muerte encefálica. En los casos en los cuales no podemos hacer una evaluación neurológica clínica de cada reflejo, es donde tenemos que pensar en algunas ayudas diagnósticas para poder corroborar ese diagnóstico de muerte cerebral. Por eso es tan importante el tema que en este momento vamos a tratar. Entonces, yo anteriormente les había hablado de las pruebas y tenemos el electroencefalograma. Es un método muy diagnóstico sencillo, rápido, es no invasivo y es fácil de realizar porque se puede hacer al pie de la cama del paciente. Es el más utilizado desde el punto de vista instrumental para hacer diagnósticos de muerte cerebral, que estudia la actividad bioeléctrica de la corteza cerebral en la convexidad de ambos hemisferios cerebrales, pero no alcanza hacia la corteza de la base, ni a la profundidad de los hemisferios y, por supuesto, menos al tronco encéfalo, es decir, no evalúa todo el tallo. La principal limitación del electroencefalograma es que puede interferir su resultado cuando hay presencia de depresores en el sistema nervioso central, por lo que es muy importante que tengamos claro hasta qué momento tuvo el paciente estos medicamentos o si en el caso en que el paciente tiene un coma barbitúrico o está bajo efectos de esos medicamentos, pues no va a ser la prueba ideal ni va a tener un resultado objetivo frente a lo que estamos buscando. Aquí podemos ver una imagen de un electroencefalograma, el cual hay un lado donde vemos que está normal, como en el caso acá hay un electroencefalograma normal. Aquí hay algunos cuando son patológicos, como la enfermedad de Parkinson, cuando hay ESB, en demencia o en crisis postconvulsiva, y aquí en este otro lado encontramos un electroencefalograma totalmente plano que está en relación con un diagnóstico de muerte cerebral. El índice o la escala bispectral. El BIS es un parámetro que surge del análisis matemático complejo multivariable con respecto a la latencia, amplitud y la biocoherencia en un monitor, del cual se extrae por medio del electroencefalograma.
El BIS se utiliza mucho para determinar en una UCI qué grado de sedación tienen los pacientes. Entonces, siempre se tiene una escala de 0 a 10. El BIS de 100 corresponde a un individuo despierto con un nivel de conciencia normal. Un BIS de 0 indica la ausencia de la actividad eléctrica. Y un BIS entre 40 y 60 indica que tiene un adecuado grado de sedación, y la relación que uno busca es el valor BIS y también la tasa de supresión, pues ese porcentaje que se ve en el electroencefalograma en el último minuto es lo que nos va a determinar en qué estado está el paciente. La ventaja fundamental del BIS con respecto al electroencefalograma convencional es que la monitorización se puede hacer en tiempo real, porque tú puedes dejar al paciente conectado todo el tiempo y te va mostrando los valores. Al mostrarle a uno los valores, pues obviamente es como esa alarma o ese semáforo en rojo que nos permite determinar en qué momento podemos iniciar, como objetivamente mirar que el paciente va a evolucionar a muerte cerebral. Este test no se puede utilizar única y exclusivamente como un diagnóstico de muerte cerebral. Es simplemente un apoyo que uno tiene para cuando esos pacientes en la UCI están bajo sedación, monitoreados o que están como a la expectativa de qué va a pasar con ellos neurológicamente, uno pueda empezar a mirar que el paciente va a evolucionar a una muerte cerebral. Aquí encontramos cómo se puede monitorear. Pues obviamente es un cuidado y una vigilancia por parte de enfermería, donde ellas son las que realmente pueden mirar las tendencias y la variabilidad en los monitores. El otro examen son los potenciales evocados. Los potenciales evocados son una respuesta del sistema nervioso central a un estímulo externo. Entonces, lo podemos estimular por diversas vías sensitivas, donde se provoca una señal eléctrica a muy pequeño voltaje y según el estímulo es la respuesta que vamos a recibir. Entonces tenemos el estímulo sensorial, lo podemos obtener visual, los auditivos troncoencefálicos y los somestésicos. Los potenciales evocados troncoencefálicos se obtienen estimulando la vía auditiva, es decir, aplicamos un estímulo y por cada oído, y este recorre la vía auditiva desde el octavo par craneal hasta la corteza cerebral auditiva. De esa manera estamos evaluando una vía neurológica con un previo estímulo. ¿Cuándo hay muerte cerebral? La muerte cerebral es cuando desaparecen todas esas respuestas evocadas de origen encefálico y únicamente persisten todo lo que sea extracraneal, es decir, que está por fuera del cerebro, que es como una de las limitantes que tenemos con ellos. Para el diagnóstico de muerte cerebral se utilizan los PET del nervio mediano, estudiando los potenciales evocados generados en los diferentes niveles de la vía sensitiva, es decir, el nervio periférico, raíz espinal, columna posterior de la médula, el menisco medio, tálamo contralateral y la corteza sensitiva del lóbulo parietal contralateral. En muerte cerebral solo persisten las ondas generadas en el plexo braquial y la médula espinal y desaparecen todas las ondas de origen intracraneal. Entonces puedo tener respuestas de la médula espinal hacia abajo, pero lo que es la corteza no voy a obtener ninguna respuesta de potenciales evocados. Entre las ventajas de los potenciales evocados es que hay que destacar que no es una técnica no invasiva, que me permite monitorear y seguir la evolución clínica del paciente, salvo en los casos excepcionales donde los potenciales evocados son abolidos por medicamentos que deprimen el sistema nervioso central. Es muy importante que tanto para el electroencefalograma como para los potenciales evocados hay que tener claro los tiempos de medicamentos que tuvo el paciente en la UCI. Entonces, como podemos ver, yo puedo evaluar varios potenciales, los más utilizados son los auditivos, para poder determinar en qué momento tengo una respuesta de la corteza cerebral. Ya vamos a mirar las otras ayudas diagnósticas que hablábamos con respecto a la parte del flujo vascular. Una de ellas es el Doppler transcraneal. Cuando un paciente con lesión intracerebral
hay un aumento incontrolado de la presión intracerebral y paralelamente la presión de perfusión cerebral se va disminuyendo, se produce progresivamente un cese del flujo sanguíneo cerebral y se produce la parada circulatoria cerebral. En este proceso se distinguen 4 etapas que pueden evidenciarse en el Doppler transcraneal para poder llegar a un diagnóstico de muerte cerebral. Entonces, primero, habíamos dicho que la presión intracerebral supera la presión arterial diastólica y la velocidad a la sístole y la velocidad del flujo persiste durante la sístole. La primera etapa no se ve como una parada circulatoria, es un cambio mínimo significativo que puede presentarse. La otra etapa es la sonografía con flujo reverberante, que es cuando hay un flujo oscilante entre lo bifásico y el flujo del patrón diastólico, es decir, se va a ver una onda invertida. Se caracteriza por la presencia de flujo anterógrado en sístole acompañado de un flujo diastólico retrógrado o invertido. Este patrón aparece cuando la PIC es superior o igual a la presión arterial sistólica y produce el cese de la presión de perfusión cerebral. La otra etapa son cuando aparecen las espigas sistólicas o espículas sistólicas. En este tipo de patrón se registran únicamente pequeñas ondas sistólicas anterógradas cortas y puntiagudas, sin obtenerse un flujo durante el resto de la sístole ni en la diástole. Es decir, cuando yo tengo esas ondas que son puntiagudas, cortas y que son pequeñas, no están en relación con la presión ni sistólica ni diastólica. Y la otra es la ausencia de la sonograma, donde no se detecta ninguna señal, y esta situación aparece en los casos donde ya hemos evolucionado a muerte cerebral. Con el Doppler transcraneal se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica con el estudio de las arterias extracraneales, es decir, se estudian las carótidas internas, extracraneal, la carótida común y las vertebrales, ya que también puede ser objetivo el patrón de flujo oscilante. Para el diagnóstico de la parada para el diagnóstico de la parada circulatoria cerebral en muerte cerebral se recomienda utilizar un equipo adecuado y que el explorador tenga entrenamiento y tenga obviamente como la curva de poder llegar a hacer esos diagnósticos de muerte cerebral donde no encontramos ausencia del flujo sanguíneo. El Doppler transcraneal es una técnica no invasiva que se puede realizar al pie de la cama del paciente y permite tener un control evolutivo del paciente, porque yo puedo hacer varios Doppler en el tiempo y que no tiene ninguna interferencia con los medicamentos, porque lo puedo hacer bajo efectos de medicamentos, y lo que sí tengo que garantizar siempre es que el paciente esté estable hemodinámicamente, que mis presiones arteriales medias estén por encima de 60. Su mayor inconveniente es que en muchos pacientes hay una muy mala ventana sónica, es decir, por algunos, más o menos 10% de la población se pueden obtener falsos negativos en pacientes que han tenido drenaje ventricular, craneotomía descompresiva o una encefalopatía anóxica, porque las ventanas pueden cambiar, variar y hacen más difícil que técnicamente uno pueda llegar a evaluar la parte vascular. Aquí vemos, por ejemplo, los Doppler, donde vemos cómo es las espigas tanto en sístole como en diástole, y cuando finalmente están invertidas ambos flujos que están en relación con el diagnóstico de muerte cerebral. Dentro de las otras técnicas que tenemos para evaluar la parte vascular, tenemos la angiogamografía cerebral con radiofármacos difusibles. En el diagnóstico de muerte cerebral se realiza con base en 2 criterios. Primero, es una ausencia de la perfusión por las arterias carótidas internas durante la fase de la angiogamografía y una ausencia completa de la captación del radiotrazador, es decir, del medio de contraste que yo coloqué en los hemisferios cerebrales y en la fosa posterior. Ese es el signo que se conoce como el cráneo hueco, es decir, no se observa absolutamente nada. La angiogamografía cerebral es una técnica con sensibilidad y una especificidad del 100%, no tiene interferencia con fármacos depresores del sistema nervioso central y es un poco invasiva
pero su uso se ve muy limitado porque no puede realizarse en todos los hospitales. Es una técnica que básicamente se utiliza para donde hay servicios de medicina nuclear. Entonces aquí, como lo vamos viendo en las imágenes, encontramos hasta que al final se ven imágenes donde está totalmente el cerebro vacío, donde significa que por más que yo le coloque medio de contraste no va a llegar a la parte vascular. La arteriografía cerebral convencional. Históricamente se ha considerado el estándar para demostrar la ausencia de flujo sanguíneo cerebral, además de la clásica arteriografía de 4 vasos con caracterización selectiva de las arterias carótida interna y las dos arterias vertebrales. Se puede también realizar una arteriografía cerebral de los troncos supraaórticos. En esta técnica, la punta del catéter se sitúa a nivel de la aorta ascendente, donde se inyecta el contraste, con lo cual se pueden evitar cambios artificiales en las presiones intraarteriales que pudieran modificar las condiciones reales del flujo sanguíneo cerebral. Igualmente, se pueden realizar angiografías por sustractación, es decir, se proporciona una mayor sensibilidad en medio de contraste, lo que permite el empleo de concentraciones más pequeñas del medio de contraste, porque los medios de contraste, cuando tienen dosis muy altas, pues me va a dañar los órganos que tengo que cuidar posteriormente. Entonces, utilizar medios o cantidades pequeñas me va a beneficiar en el tiempo de la preservación de los órganos. Para el diagnóstico de la muerte cerebral, la arteriografía convencional puede realizarse inyectando el contraste tanto por vía arterial como por vía venosa. Este tipo de angiografías hoy han sido ampliamente superadas en calidad y en imagen y en facilidad por una angiografía mediante la tomografía helicoidal de alta resolución. Entonces aquí vemos una arteriografía cerebral donde hacemos como un mapeo de todas las arterias cerebrales y nos determina en qué momento o hasta qué parte está llegando realmente flujo cerebral por medio del contraste. La angiografía cerebral mediante tomografía computarizada o el famoso AngioTAC es una nueva incorporación de la técnica, es la nueva incorporación de la tomografía contrastada multicorte de alta resolución, la cual permite realizar angiografías cerebrales de alta calidad estudiando la circulación anterior a través de las arterias carótidas internas como la circulación posterior a través de las arterias vertebrales y basilar. Con esta técnica, con estas tomografías multicorte se obtiene una excelente definición de la imagen, pueden realizarse reconstrucciones tridimensionales del árbol vascular y se puede diagnosticar la parada circulatoria cerebral. Algunos autores realizan el diagnóstico de muerte cerebral añadiendo estudios de perfusión cerebral y se pueden hacer por varias etapas. Entonces, primero, la tomografía contrastada de perfusión, se puede adquirir un volumen del tejido cerebral a nivel del polígono de Willis, se valora su comportamiento secuencialmente tras la administración del medio de contraste intravenoso y se realiza como por varias partecitas, analizando la variación en el tiempo del flujo y del volumen sanguíneo cerebral, así como el tiempo medio transcurrido entre el cual yo inyecto el medio de contraste y me llega hasta el final del vaso, pues el final del flujo. La angiografía con tomografía de contraste, después de la perfusión que hice previamente, se realiza una angiografía de troncos supraaórticos y las arterias cerebrales tras la inyección de más o menos 80 centímetros y ese medio de contraste va desde la parte de la carótida hasta el callado aórtico, hasta el vértice del cerebro, es decir, llega a toda la circulación y me permite determinar en qué momento hay ausencia de flujo. La muerte cerebral se documenta con la ausencia completa de la circulación intracraneal, tanto anterior como posterior. La angiografía cerebral mediante tomografía contrastada multicorte demuestra la ausencia del flujo sanguíneo cerebral por los 4 troncos vasculares y permite diagnosticar muerte encefálica. De igual forma que hasta ahora se hacía con la arteriografía convencional. Esta técnica es más barata, es más rápida, mínimamente invasiva y de mejor disponibilidad. Su principal indicación está en pacientes sedados o que tengan dificultad para el diagnóstico clínico de muerte cerebral por el uso de medicamentos, fármacos depresores del sistema nervioso central. En la angiografía pueden verse falsos negativos en pacientes con cráneos abiertos por craneotomía descompresiva o en casos de encefalopatía anóxica.
Aquí vemos cómo está en este momento, llegando perfectamente la circulación desde las carótidas a la parte del cerebro y la parte basilar, y aquí vemos cómo hay una ausencia completa del flujo sanguíneo cerebral donde no está llegando al sistema cerebral. Gracias.